得不到你的爱情，山洞夜里没有光明，你不给我一颗决心，人黑夜里都找不到。 A partir de este momento, te entregamos una clave para ingresar a China, para descifrar y descubrir la realidad y potencia de un país increíble. Clave China, mucho más que un programa radial, un viaje a un país, casi continente. Saben, estuve pensando en ustedes, en quienes nos escuchan por la R70X Radio Cooperativa en directo o a través de las redes sociales. Son una excelente compañía porque en este mundo de la comunicación o de la falsa comunicación, ustedes, nosotros, podemos ser actores de una suerte de multilateralidad del diálogo. Somos contemporáneos de una época tan difícil, ¿no es cierto? Es que todas fueron tan complicadas como estas. Leerse o autopercibirse, como se dice ahora, bajo nuevos paradigmas, es una tarea ciclópea. Sin embargo, lo intentamos todos los días. Dicen que este siglo despide una etapa y es una frase común decir que de las crisis surgen nuevas ideas. Se ve muy poco en el horizonte. Clave China nació en medio de las tensiones políticas, geopolíticas. Quiso y quiere mirar a China interpelando la lógica impuesta por Occidente. Y entonces también vino la pandemia, la guerra a un virus, sus muertos físicos y económicos, toda una política de propaganda que se aprovechó y que cultivó grandes falsedades, sus secuelas, y luego esta guerra que se inició como una operación especial de parte de Rusia en respuesta a la violación del Acuerdo de Naciones Unidas al situar las tropas de la OTAN en su frontera. 3 años de pandemia y 1 año de guerra. La amenaza del uso de armas nucleares, algo que no estaba en la agenda de nadie. Ricos que compran su futuro en otros planetas. La inteligencia artificial o la artificial o lo artificial de la inteligencia humana, una disyuntiva. Mundos virtuales, mundos reales, al fin de cuentas, una realidad que a veces es real y otras no. En ambos mundos vemos pueblos que luchan a su manera y también quienes impulsan y sostienen conductas miserables. Diría que canallas. Sí, cómo no recordar la canción del elegido. Tomo una estrofa. ¿La recuerdan? Decía así: supo la historia de un golpe. Sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi irse entre el humo y metralla, contento y desnudo, iba matando canallas con su cañón de futuro. Hoy es un día muy especial para Clave China. Ya el calendario se mueve y nos abre un mes de marzo plagado de actividades. El regreso al cole aquí, por este mundo al sur, y aunque adelantado, cabe recordar un día de lucha y de memoria para todas las mujeres que han aportado y aportan a la construcción de un mundo menos desigual. Sí, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. A todas, nuestro cálido saludo y este tema para todos y todas en el inicio de nuestra ventana al mundo. Clave China. Cuenta la historia que hubo una ley escrita y no escrita que construyó un mundo, un lenguaje, una vida sin mí. Nunca me incluyeron. Oigo que no es necesario gritar mientras me llaman bonita. ¿Y qué es eso de pedir nuestra igualdad si en casa siempre hemos mandado? Señorita o señora no es lo mismo. Mi honor y el tuyo no es lo mismo. Mirar o tocar no son lo mismo. Tendrás que abrir los ojos para ver que ya no tenemos miedo, para ver todo aquello que heredamos, para ver que por ellas batallamos. Juntas valientes van ya, somos la fuerza que mueve el mundo, somos el centro del huracán. Es nuestro cuerpo, nuestras ideas, somos las dueñas de esta identidad.
no somos nuestra edad ni nuestra apariencia, no queremos competir, ni entre nosotras ni contigo. Fuimos las brujas que hablaron de la libertad, fuego quemando el mito de rivalidad. Señorita o señora, no es lo mismo, mi honor y el tuyo no es lo mismo, mirar o tocar no son lo mismo. Tendrás que abrir los ojos para ver que ya no tenemos miedo, para ver todo aquello que heredamos, para ver que por ellas batallamos juntas valientes. Mujeres mirándose de frente, mujeres poderosas, mujeres emprendiendo el vuelo, mujeres mostrando sus talentos, mujeres liderando, mujeres siendo mujeres ya. Somos la fuerza que mueve el mundo, somos el centro del huracán. Es nuestro cuerpo, nuestras ideas, somos las dueñas de esta identidad. No nos vamos a callar, no nos vamos a callar, no nos vamos a callar. No nos vamos a callar, 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 no nos vamos a callar. Qué bueno saber, conocer el origen de la información que brindamos en este espacio. No es un elemento menor. Sí, China en clave de noticias, en la voz de nuestro colega Enrique Gon, del Grupo de Medios de China, compartiendo lo más destacado de la semana del país asiático, y así lo presentamos. China en clave de noticias. Los principales títulos de la semana. Hola amigos de Clave China, soy Enrique Gon. Bienvenidos a China en clave de noticias. Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, pidió este miércoles a las escuelas del partido permanecer fieles a su misión fundacional de fomentar los talentos y contribuir sabiduría del partido. Xi, también presidente chino y presidente de la Comisión Militar Central, hizo las declaraciones al dirigirse a una reunión para conmemorar el 90º aniversario de la Escuela de Partido del Comité Central del Partido Comunista de China y a la ceremonia de apertura de su semestre de primavera de 2023. China ha condenado las declaraciones realizadas la semana pasada por el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken, cuando afirmó que la cuestión de la región de Taiwán no es un asunto interno de China. El presidente chino Xi sostuvo este miércoles conversaciones con el presidente bielorruso Alexander Lukashenko, quien se encuentra de visita de Estado en Beijing. Se espera la firma de acuerdos que abarquen desde política, economía hasta comercio, industria y agricultura. El año pasado ambos países acordaron formar una asociación estratégica integral para todo tiempo. El presidente chino Xi Jinping ha enviado sus condolencias a la presidenta griega Katerina Sakellaropoulou por la colisión de dos trenes que dejó al menos a 36 personas muertas en la ciudad griega de Larissa. Xi Jinping también expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y también deseó una rápida recuperación a los heridos. En una conversación telefónica con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, el primer ministro chino Li Keqiang aseguró que la cooperación entre China y el MFI ayudará a la comunidad internacional a superar los actuales desafíos. Li reiteró que China está comprometida a eliminar la brecha entre norte y sur y señaló que abordar los problemas de endeudamiento de los países de bajos ingresos
requiere la participación de todos los acreedores. Por su parte, Georgieva aseguró que la economía china ha contribuido al desarrollo económico del mundo y seguirá siendo el principal impulsor de crecimiento económico global. Un objetivo que fue visto surcando el cielo en enero fue confirmado como un cometa por el Centro de Planetas Menores de la Unión Astronómica Internacional. El cometa fue localizado por primera vez el 9 de enero por astrónomos del Observatorio de la Montaña Púrpura de la Economía de Ciencia de China. El descubrimiento fue confirmado y recibió el nombre de Jiutianshan Atlas. El cometa se dirige hacia el Sol y su brillo aumentará rápidamente. Se espera que sea visible a simple vista en septiembre de 2024, de acuerdo con el Observatorio Astronómico. Este sábado y domingo se inauguraron respectivamente la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino y la Asamblea Popular Nacional, que solemos referir como las dos sesiones anuales de China. Siempre han sido la máxima prioridad en la agenda política de China cada año, en las que se anunciará la remodelación de la cúpula política y los nuevos estímulos para apoyar la recuperación económica. Sobre la base de los resultados del 20º Congreso Nacional del Partido Comunista de China, celebrado en octubre de 2022, se espera que la agenda principal de estas dos sesiones garantice una transformación sin problemas hacia el tercer mandato del presidente Xi Jinping, acompañado de la reorganización y reforma del Consejo de Estado. El mercado también espera que las autoridades revelen los detalles del nuevo paquete de estímulo. Se espera que el objetivo de crecimiento del PIB para 2023 se sitúe en torno al 5% y que también se promulguen otros objetivos económicos. Esperamos que los temas clave incluyan no solo las cuestiones a corto plazo, como la política monetaria y fiscal expansiva para restablecer la confianza del mercado y cómo reposicionar el papel del sector inmobiliario en la economía china, sino también una serie de cuestiones a largo plazo, como el envejecimiento, el exceso de deuda, la urbanización y el nuevo modelo de crecimiento de China. Amigos, así son las noticias más interesantes e importantes de China durante la semana. Soy Enrique Kong. Hasta la próxima en China en Clave de Noticias. Clave China. 按你的偏好活像恋爱木偶，不能低头丧气，不能一起一腻，不能甘愿受尽委屈丢掉我自己。现在重新开一局，来场危险游戏，别心急，稍后只见证你不堪一击。甜言蜜语，耳朵借箭，不如干脆撕破脸，删掉一切情绪冻结，陪我自己 go ahead Rose， 要向世界表态，不用向谁来 Rose， 就是生人勿近，独自花开。我的爱要为自己存起来，坚强的外壳保护我不被伤害。Rose， 做世上孤零零最美丽的冰块。Rose， Golden Yellow Eyes， 怕被同情请离开，漫不经心地带，偏不按照常理出牌，用最冷静的姿态，就让一切 Frozen， 要向世界表态，不用向谁来 Frozen， 就是生人勿近，独自花开。我的爱要为自己存起来，坚强的外壳保护我不被伤害。做世上孤零零最美丽的冰块 Rose， 没有
空气开始凝结，成为我自己的主角，别误会，不都会曾经的童话乐园。甜言蜜语，耳朵借箭，不如干脆撕破脸，删掉一切情绪冻结，陪我自己 go ahead。Rose， 要向世界表态，不用向谁来 Rose， 就是生人不尽的字花开，我的爱要为自己存起来，坚强的外壳保护我不被伤害。Rose， 是世上孤零零最美丽的对白。Rose。 Un amigo de Clave China se encuentra aquí en Buenos Aires. Se trata de Javier Couso, el ex eurodiputado por la Unión Europea, hermano del camarógrafo asesinado por fuerzas americanas durante la invasión a Irak. Javier va a presentar su libro el próximo 7 de marzo a las 19 horas. Están todos invitados. Javier es documentalista, muchas veces ha estado con nosotros compartiendo sus análisis políticos internacionales. Su libro se llama Rusofobia, la propaganda antirrusa al servicio de la guerra. La actividad está organizada por la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires y la Federación Latinoamericana de Periodistas, también el Movimiento Cultural Acercándonos y la Casa de la Amistad Argentino-Cubana. El panel de la actividad, que se desarrollará en Adolfo Ancina 1744 de la capital federal, estará integrado por Daniel Das Neves, que es el secretario de Relaciones Internacionales de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, Fernando Roperto, también un amigo de la casa, responsable de la editorial Acercándonos y el autor del libro. Y ahora, sí, hablando de guerra o de guerras, porque hay varias que se superponen, Clave China dialogó con Rubén Gussetti, que también comparte con Javier Couso la condición de analista internacional. Es a su vez miembro del Instituto Argentino de Estudios Geopolíticos y pertenece a la Comisión de Relaciones Internacionales del Partido Comunista. Vamos con el primer tramo de esta charla. Bueno, muchas gracias. Estamos acá con Rubén Gussetti y vamos a charlar un poco de lo que se nos impone, se nos viene imponiendo hace un año, se cumple justamente el aniversario del inicio de lo que se denominó la operación especial de Rusia en Ucrania y que ahora tiene una cantidad de componentes donde nos exige hablar de guerra entre Rusia y Ucrania y donde se han sumado otros actores que parecen no allanarnos el camino hacia la paz. Rubén, específicamente, hubo una propuesta de la República Popular China denominada de seguridad global. Esta fue impulsada y dicha, planteada el 21 de febrero. Y también, acláramelo vos, hubo una propuesta específica para encontrar la paz en esta guerra Rusia y Ucrania. Decime vos en dónde está, digamos, la densidad, la importancia de este documento, siendo la República Popular China uno de los actores, digamos, fundamentales con los que hoy cuenta este nuevo escenario internacional, indiscutible, ¿no? Por otro lado. Sí, mira, el 21 de febrero, efectivamente, como decís vos, China presentó un documento más general, digamos, basado en la necesidad del fin de la guerra y de un nuevo sistema de seguridad global con desarrollo, ¿no? Pero con ideas más generales. Y el día 24 de febrero presentó ya un documento a los distintos gobiernos que tiene 12 puntos, ya con una propuesta concreta para llegar a algún tipo de diálogo, de acuerdo. Uno de los puntos fundamentales justamente es eso, es decir, llegar a un alto el fuego y comenzar negociaciones que por otro lado ya se habían iniciado en marzo del año pasado, ¿no? Recordemos en Estambul. Pero bueno, uno de los puntos fundamentales de la propuesta china es esa, ¿no? Otra es el respetar la integridad territorial de los países y la soberanía en base a lo que dice la Carta Orgánica de Naciones Unidas. Y después, como punto saliente de esa misma propuesta, es conversar, dialogar para llegar a un acuerdo de
una seguridad colectiva. Es decir, abandonar el criterio de la Guerra Fría y avanzar hacia justamente esta propuesta de integridad colectiva, de seguridad colectiva, donde la seguridad de uno no vaya al desmedro de otros países, ¿no? En síntesis, esa es la propuesta de los 12 puntos que presentó China, ¿no? Te hago otra consulta. Yo estaba pensando que la realidad de Ucrania, aún terminando la guerra, va a presentar un panorama catastrófico, humanitario. Si Ucrania tuviera en cuenta, digamos, la experiencia a la que se llevó otros países con esta cuestión de entregar armas y prolongar guerras que tienen otros objetivos, no la búsqueda de la paz, sino caminos para hacerse de recursos naturales, ¿no? Pienso en Siria, en Libia, bueno, en tantos otros, en Irak, en Laos, en Camboya, en Vietnam, bueno, y las más recientes. ¿Cómo este documento de China está pensando, digamos, en ese recorrido histórico que lo único que trajo es desgracia para millones de personas y no se cumplió ningún objetivo de paz más que la retirada después de una guerra prolongada y la destrucción casi total o semitotal de esos países? Con esto te estoy preguntando, ¿quién gana? ¿Quién pierde en esta guerra por fuera de los actores específicos como es Rusia y Ucrania? Mira, Lidia, yo creo que una de las cosas fundamentales que debemos debatir y esclarecer en la medida de lo posible como tema central es por qué se desarrolla y por qué se inicia este conflicto, ¿no? Y me parece que acá hay razones geopolíticas, geoestratégicas muy, muy profundas. Asistimos a una crisis, no diría terminal, pero no me animo a decir tanto, pero una crisis muy profunda del sistema capitalista y sobre todo del sistema financiero globalizado. Y ahí está la raíz de todas estas guerras, fundamentalmente la más seria, que la que estamos viviendo en Europa. Pero también tenemos que hablar de la invasión en Siria, tenemos que hablar de Yemen, tenemos que hablar de la agresión y el bloqueo que sufren infinidad de países, creo que en este momento son 39 en todo el planeta. Es decir, ¿la raíz cuál es? Que el sistema global de control del mundo, llamado unipolarismo, nacido a partir de los 90 del siglo pasado, ya es impotente para controlar el mundo a través de la coerción financiera y de este sistema financiero especulativo y mafioso. Esa es la raíz fundamental de este conflicto. Por supuesto que ellos tienen una estrategia y tienen competidores, es decir, de los 90 a los 2000, ese suprapoder que está por encima de los estados y de los gobiernos, dominó el mundo a través de los organismos de crédito internacional y del poder militar y del poder del dólar. A partir de los 2000 se les empieza a complicar la estrategia por la aparición de un bloque de países emergentes que empiezan a plantear otra cosa. Empiezan a plantear un mundo multipolar, un mundo donde las decisiones de las nuevas normas que van a regir el mundo futuro se decidan en una mesa con la participación de varios integrantes. Y la cabeza más visible de ese mundo emergente es China, con lo que ha desarrollado, con lo que ha crecido, con su independencia tecnológica, con su gran revolución económica, financiera, siendo hoy, ustedes lo saben bien, es socio principal de 140 o más países. Esa es la situación. Entonces, ¿la estrategia cuál es? Armar un gran reseteo internacional, es decir, armar un gran conflicto internacional, proponer guerra con dos objetivos. El primero, desintegrar, por supuesto, este grupo emergente representado hoy por los BRICS. Pero como no pueden ir por ahora, sobre China, en Taiwán fundamentalmente, entonces, ¿qué han planteado? Ir sobre el principal socio estratégico de China, que es Rusia. Y esta idea ya viene de los inicios del año 90, cuando James Baker, recordemos, secretario de Estado en ese momento de Estados Unidos, le promete a Gorbachov que si Gorbachov aprueba la integración de las dos Alemanias, Estados Unidos no iba a forzar
el desplazamiento de la OTAN ni una pulgada, decía en aquel momento, sobre la frontera rusa. Bueno, por supuesto que eso lo desconocieron. En ese momento había 14 socios de la OTAN, hoy son 30, y esos 16 restantes fueron casi todos países de la ex Unión Soviética. Ese fue el principio, ¿no?, de toda esta historia. Sí, creo que querés preguntar. Con esto que me estás diciendo, deduzco que el principal enemigo de Estados Unidos lo que está planteando es China y busca un camino sinuoso, agudizando una guerra en Ucrania. Ahora, ¿qué es lo que lleva a Rusia, digamos, a sentirse convocado ahora, en este momento, en este contexto, siendo Rusia un país que intervino en Afganistán bajo las condiciones que impuso Estados Unidos? Termina interviniendo bajo las condiciones que buscaba Estados Unidos, justamente con un objetivo que excedía a un país como Afganistán. ¿Por qué razón no puede Rusia o no quiere o está demostrando un posicionamiento que busca reforzar sus aliados en la región cuando Europa está respondiendo prácticamente como una colonia de Estados Unidos? Sí, en la estrategia esta de Estados Unidos, es decir, no es injusto hablar solamente de Estados Unidos. Yo prefiero hablar del bloque anglosajón porque fundamentalmente eso está compuesto por la alianza de los actuales gobiernos de Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Alemania, en menor medida, como socios menores, ¿no? Porque acá hay dos grandes derrotados de todo esto. Por supuesto, el primero es Ucrania, que va a quedar una sociedad absolutamente desintegrada, endeudada. No sé qué parte del país le va a quedar como Ucrania después que todo termine. Es decir, es el gran perdedor. Y el segundo perdedor es los países europeos, ¿no?, que se han visto sometidos a una situación muy extrema, destruyendo todo el estado de bienestar y estando a la cola de las decisiones de Estados Unidos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ha forzado a Rusia a esta situación? Bueno, eso es interesante porque hay cosas que no se conocen o no se dicen. El gobierno de Rusia viene insistiendo desde el año 99, de una reunión que hubo sobre seguridad en Estambul, y después lo repitió el presidente Putin en Múnich, y lo volvió a repetir en el 2010 en Astana, para lograr un acuerdo de seguridad colectiva, ¿no? Es decir, que todos los países se sientan seguros y que nadie avance sobre otro. Bueno, eso no fue escuchado, como yo contaba antes rápidamente, el avance de la OTAN sobre sus fronteras, y se llegó al extremo en el 2014, donde Estados Unidos promueve un golpe de Estado en Ucrania, derroca al presidente Yanukovych, y a partir de ahí comienza toda una militarización de Ucrania, el pedido de unos meses después del ingreso a la OTAN y, digamos, la agresión contra las regiones que con población rusófoba, digamos, rusoparlante, quiero decir, se opusieron a ese golpe de Estado. Entre ellas Crimea y toda la zona del Donbass, la zona de Donetsk y la zona de Lugansk. Bueno, durante 8 años aproximadamente esa agresión del gobierno ucraniano sobre el Donbass dejó aproximadamente 15.000 muertos. Y en una situación muy difícil a Rusia, donde cada vez el gobierno ucraniano avanzaba más hacia la frontera. Esto forzó a una reacción de Rusia que, yo digo, si en ese momento Rusia no hubiera reaccionado, probablemente, unos meses después, hubiera tenido que hacerlo ya con armas de otro tipo, ¿no? O con armas nucleares tácticas o con armas nucleares estratégicas, cosa que hubiera sido absolutamente gravísimo, ¿no? Pero eso lo están dejando bien claro las autoridades de Rusia, tanto el presidente Putin como el ministro de Defensa Shoigu, como Lavrov, prácticamente todos permanentemente dicen de que si Rusia ve amenazada su soberanía, ellos no dudarían en utilizar todas las armas que tienen. Ahora, ¿por qué dicen eso? Porque el proyecto de la OTAN y del bloque anglosajón es desintegrar Rusia.
Es decir, ahí apuntan las sanciones, las mal llamadas sanciones, que son medidas coercitivas ilegales. Ahora, la semana pasada, la Unión Europea lanzó la 10ª paquete de medidas contra Rusia. ¿La idea cuál es? Es generarle un problema económico y social dentro de Rusia, cambiar el gobierno y desguazar el país. Algo parecido a lo que hicieron en el año 99 en Yugoslavia. Esa era la idea, esa es la idea, ¿no? Bueno, los gestos del operador son inconfundibles. Sí, los invito a ir a la pauta comercial y luego nos reencontramos. Así seguimos conversando con Rubén Gussetti y su análisis internacional. Clave China, una llave para abrir y descubrir el fascinante mundo que nos ofrece China en todas sus dimensiones. Les cuento que marzo viene cargadito evidentemente de actividades. La revista Chop Suey, que es un proyecto editorial en español dedicado al intercambio entre Hispanoamérica y China, aunque como ellos mismos lo definen, sus límites incluyen a toda Asia. Tiene una edición anual y se encuentra abierta a propuestas de crónicas, ensayos, reseñas y traducciones. Presentó su nuevo número aquí en Buenos Aires el viernes pasado, lo hizo en el Centro Cultural Borges. Allí fuimos invitados. Vamos a contar con la voz de Lucila Carzoglio en el próximo programa, una de sus directoras, y nos contará sobre el trayecto de la nueva experiencia. Y ahora sí, vamos al segundo tramo de nuestro diálogo con Rubén Gussetti. Estamos abordando temas centrales como la guerra Rusia-Ucrania y todos los actores que están en juego, sus consecuencias, también su historia y qué nos plantea este nuevo escenario. Lo escuchamos. Hay algo que a mí me llama mucho la atención porque los gobiernos europeos de los diferentes países que hoy se suman a la estrategia norteamericana bajo el lema defensa de la democracia, contra las dictaduras, etcétera, algo muy conocido que no termina de explicarse con ideas que son interpeladas por la propia realidad. Pero estos gobiernos tienen bases electorales, que tienen reclamos propios y a su vez están atravesados por la crisis energética, por una crisis económica de la que no salen, mientras ven que sus gobiernos invierten millones de pesos exportando armas, etcétera. Esta contradicción que ha derivado, como bien lo charlábamos previo, digamos, a esta charla telefónica, en algunas manifestaciones y reclamos sociales importantes de sociedades europeas, ¿no? Caso España, caso Francia, etcétera. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo se va a mantener esta contradicción que a su vez pone a riesgo las bases electorales de gobiernos que son interpelados por este tipo de demandas? Bueno, eso es uno de los problemas que enfrenta todo este bloque de países imperiales, ¿no? Porque ellos cuentan, y en gran medida hay que decir que han tenido bastante éxito en manipular la opinión pública a través de los grandes medios de comunicación, ¿no? Es decir, acá por lo general es muy común escuchar alrededor de este tema la definición de la invasión rusa, sin historiciar ni ver cómo se llegó a esa situación. Ahora, ese dique, esa construcción que ha hecho este aparato mediático está comenzando a tener su filtración. ¿Por qué? Porque hay sectores de las poblaciones, tanto en los países desarrollados, fundamentalmente en los países desarrollados, que empieza a tener una manifestación, una voz cada vez más potente de algunos sectores en contra de la guerra. Por ejemplo, el día 19 de febrero, en Washington, en frente de la Casa Blanca, hubo una manifestación de 3.000 personas, que es incipiente, pero es interesante y es importante porque desde la época de la guerra de Vietnam, ese tipo de manifestaciones no ocurrían, no se veían, para parar la guerra, en contra de la guerra y por la paz. Bueno, este último fin de semana en la Puerta de Brandenburgo, ahí en Berlín, se reunieron 50.000 personas para hacer el mismo reclamo. En Génova lo mismo, en Bruselas, es decir, en distintas ciudades esto va creciendo y va tomando cuerpo, acoplado a un deterioro del nivel de vida de las poblaciones, porque toda esta crisis internacional ha golpeado la situación energética, alimenticia, las cadenas globales de valor,
las formaciones de los mismos productos alimenticios, exactamente, efectivamente digo. Así que bueno, todo eso está sucediendo. Sí. No, quería sumarte una pregunta en línea a lo que estás planteando en esta descripción de este panorama, ¿no? La presencia de algunas manifestaciones, algunas más o menos tupidas. Pero yo te quiero preguntar que en este momento de una crisis absoluta de representación, donde no le adjudico todo, absolutamente todo en forma determinante a los medios de comunicación, aunque estamos viviendo entre las Fox News y las políticas de propaganda, ¿no? De información, un momento abusivamente crítico, pero lo que yo veo es que hay sectores importantes de las sociedades que encausan estos reclamos desde una matriz ideológica que es fundamentalmente un posicionamiento desde un pensamiento conservador y de derecha. Lo que no significa que entiendan, digamos, dentro de qué escenario global están planteando su reclamo, o lo entienden muy bien, no sé, desde su perspectiva ideológica. Lo que veo es un fortalecimiento a la luz de estas contradicciones que vos bien marcabas, ¿no? De bases electorales disconformes, con gobiernos que con grandes presupuestos para las armas y con poco presupuesto para paliar la crisis de la población, la crisis económica, que se posicionan desde lugares conservadores y de derecha y tupidos una buena franja del sector joven de esas sociedades. Y esto parece ser un fenómeno global. Sí, absolutamente, es un fenómeno global. Pienso lo mismo, pero vos fíjate que hay algunas cosas nuevas que van apareciendo en este gran dinamismo de este proceso, ¿no? Por ejemplo, el encuentro que yo comentaba de Washington fue convocado por dos partidos, uno de izquierda y uno de derecha, el Partido Libertario y el Partido del Pueblo. Nos está indicando ¿Esos dos partidos de Estados Unidos? De Estados Unidos. Ah, bien. Sí, de Estados Unidos. Eso quiere decir de que hay sectores, inclusive conservadores, que están empezando a sopesar el riesgo de una confrontación nuclear. Y eso ya lo advirtieron personajes como Kissinger, ¿no? Mismo Mark Milley, el comandante del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas de Estados Unidos. Es decir, ojo con arrinconar a Rusia, ojo con llevarlo a un extremo, porque Rusia tiene con qué contestar, ¿no? Y ¿Te referís al armamento nuclear? Por supuesto, claro, por supuesto. Mirá, tanto Rusia como Estados Unidos tienen más de 5.000 ojivas nucleares. Rusia tiene un poquito más, alrededor de 5.800, Estados Unidos 5.400, pero por ahí andan, ¿no? Es decir, o sea, lo que están empezando a pensar en distintos sectores de las sociedades de los distintos países es, bueno, acá una potencia mundial no va a perder una guerra convencional. Es decir, es impensable que hoy Estados Unidos admita una invasión a su territorio sin usar las armas que tiene. Bueno, lo mismo va a ocurrir con Rusia. Y ahí está la gravedad de la situación actual y ahí está la necesidad de poner en un primer plano la lucha por la paz. Es decir, para frenar esto. Ahora, por supuesto que hay yo siempre digo, bueno, acá hay que generar un contrapoder lo suficientemente importante como para frenar a este bloque de neoconservadores que ven como única salida para su gran crisis internacional y sistémica una guerra, y una guerra de dimensiones totales. Para cerrar, Rubén, la posición de Latinoamérica frente a este panorama, que ha sido manifestada por algunos gobiernos, el de Brasil, el de Chile, el de Argentina. No sé en qué términos, sé que con más fuerza lo planteó Brasil, su no participación desde la OTAN, obviamente, y lo mismo Chile, con la entrega de armas que sé que cuenta Chile, unos tanques. Schulz, el canciller alemán, le pidió a Boric. Eso lo tratamos en el programa anterior y estaba presente el analista político Rubén Andino, quien nos manifestaba, digamos, la actitud, la definición que tuvo Boric ante este pedido aparentemente de Schulz, que no se difundió por los medios. En general, digamos, hubo dos visitas importantes a la región. La
la comandante jefe del Comando Sur, Laura Richardson, y el primer ministro alemán, Scholz. Los dos vinieron con la misma intención. Por supuesto, Laura Richardson mucho más agresiva en sus definiciones y en su proposición, pero los dos vinieron en definitiva a tratar de involucrar a países de América Latina, países importantes, en este conflicto. ¿Por qué? Porque, bueno, dentro de toda esta campaña global que hay de demonizar a Rusia y de avanzar con su proyecto, necesitan lo que se llama ahora la formación de una OTAN global. Es decir, no solo los países europeos, Estados Unidos, Canadá, sino involucrar a la mayor cantidad de países posible para tener un volumen, digamos, propagandístico, sobre todo, para imponer el sentido común de que hay que seguir avanzando con esto. Por suerte, bueno, la reacción de los países latinoamericanos en este momento no es unívoca. Tuvieron una buena reacción con respecto a este intento de involucramiento en la guerra, que más que nada es simbólico, no tanto efectivo, porque, bueno, las armas que puede proveer América Latina hoy son absolutamente vetustas y son, digamos, inservibles para la tecnología que hay hoy. Pero sí, desde el punto de vista simbólico, tenía mucha importancia. Bueno, en general, los gobiernos reaccionaron bien, podemos decir muy bien, pero después, por otro lado, tenés la votación en Naciones Unidas, que también te genera una fuerte impronta, digamos, de sentido común. Y ahí casi todos los países importantes de América Latina votaron a favor de la propuesta de Estados Unidos, ¿no? Me refiero a Colombia, me refiero a Brasil, Argentina y México. Solamente se han abstenido algunos gobiernos de América Latina, como por ejemplo Cuba y Bolivia. Así que bueno, digo que no va en una sola dirección, son gobiernos muy presionados en este momento, muy presionados, y mismo nuestro gobierno, que ha tenido que salir en reiteradas oportunidades a reafirmar la tesis de estar en contra de la invasión rusa sin, poder dilucidar un poco más o explicar un poco más qué significa eso, ¿no? Pero sí, bueno, son todas imposiciones que tienen relación directa con nuestro estado de dependencia y con la economía nacional, que hoy depende o está, digamos, dirigida por el Fondo Monetario Internacional. Bueno, Rubén, te agradezco enormemente esta aclaración. Siempre me interesa contar con tu visión aquí en Clave China, validando algunas teorías y lógicas de cómo entendemos el mundo, que algunos todavía pretenden convertirlas en teorías o análisis vetustos. Todo lo contrario, tienen más vigencia que nunca. Así que muchísimas gracias por tu participación y te agradezco. No faltará el momento en que te volvamos a convocar para estar aquí en Clave China. Gracias. Muchas gracias, Lidia, por participar en Clave China. Un abrazo. Clave China.
一個要追究種種的理由，掌上的缺口，越炫妙人越拍手。誰在意他專不專心工作，只想知他揮不揮霍。闊太蟹一不小心，背後已不難同學。新鮮出版的週刊，太多激爆的炒作，要令到大眾都開卷快樂。記者編輯攝影先生精密報告在寫就，酒店閣樓齊地超廣角的鏡頭拍下各種酒與醜，難過愉快潮水病態某個某家裏逗留，20個食腦的高手揭露各樣角色錯漏，致力要大眾睇通睇透。他專不專心工作，他今年揮不揮霍，他演不演出主角，每樣也是做人娛樂。新鮮出版的週刊，太多激爆的炒作，要令各位天天開卷快樂。鳴謝你尖酸抵死的觸覺，封面小姐的顛簸，抽絲剝繭的追索，製造低消費娛樂。花邊新聞的搞作，絕對不會太正確。要是你肯花錢當作有點消遣，切勿以太高深尺度量度。Bueno, después de escuchar a Rubén Gussetti, les cuento que aquella bola gigante que se encontró en una playa de Japón y que, bueno, dio lugar a teorías que no han parado de crecer desde aquel momento, si era un ovni, un globo espía, una mina submarina o incluso una bomba. Bueno, no, les cuento, quédense tranquilos. Más allá de seguir compartiendo algunas teorías paranoicas sobre esto, finalmente el misterio fue resuelto. Les cuento que de bola espía o dron espía de Japón, ubicado en Japón, se trataba de una boya. Algo más interesante, saben que la automotriz china Chery anunció una inversión de $400 millones para instalar una fábrica de autos eléctricos en la Argentina. La planta tendría una capacidad de producir 100.000 vehículos al año y crearía 6.000 puestos de trabajo. Utilizaría además baterías con litio extraído de Jujuy y procesado por la empresa china Gotion. La inauguración de la fábrica estará prevista para el año 2025 y se acaba de anunciar que planea lanzar 14 nuevos modelos importados de China con el objetivo de vender 100.000 vehículos al año en nuestro país, previstos para el 2027. Un plan ambicioso, ¿no? También hay que decir que, bueno, algunos sectores están un poquito más contentos, dado que las pequeñas y medianas empresas de Argentina han visto la posibilidad de incrementar los despachos de productos manufacturados de mayor valor agregado, como los vinos de alta calidad, al mercado chino, gracias a la apertura de alto nivel que se está llevando a cabo en el país asiático. Esto lo dicen muchos empresarios vitivinícolas argentinos que están en esta actividad. Clave China. 在虚度后春夏，我照亮夜情一泡。你听钟声正在催，滴答滴答滴答滴答滴，离空团圆月色好，风拂枝头如花笑。我教钟声尽是催，滴答滴答滴答。
Clave China. Bueno, ya nos vamos. Les cuento que la Federación Nacional de Mujeres de China va a llevar a cabo una serie de actividades, tanto en línea como presenciales, para celebrar el próximo Día Internacional de la Mujer. Van a organizar una conferencia de prensa para honrar a individuos y grupos femeninos sobresalientes a nivel nacional y será pública una lista de 10 personajes modelos femeninos con el fin de inspirar a las mujeres de todo el país a alcanzar nuevos logros. Mientras tanto, a comienzos de marzo será inaugurada una exposición de reliquias culturales revolucionarias que mostrará alrededor de 200 piezas o conjuntos de materiales históricos y más de 100 fotografías. Bueno, y a todas nuestras mujeres que nos siguen y aquellas que no nos siguen, les mandamos un gran abrazo y que tengan un día donde la lucha, la memoria y todo lo que damos y hacemos aportando a un mundo menos desigual se concentre en este 8 de marzo como una nueva inspiración que nos permita concretar nuestros sueños colectivos e individuales. Les mando un gran abrazo y nos vemos el próximo domingo.你不答应，我也要是你请求。